Buenos días, hermano, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran, hermano? Los extraño, hermanos, como siempre les digo, hermanos, pero parece que ya pronto, hermanos, se está arreglando, hermanos, todo. Ojalá, hermanos, todo salga bien, hermanos, y podamos congregarnos una vez más, ¿verdad? Y poder gozarnos ahí a través de las alabanzas, amén, y a través de la palabra y de las actividades, hermanos, que tengamos allí. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a comenzar a seguir, hermanos, con la prédica, hermanos, la enseñanza, hermanos, esta serie que hemos comenzado, hermanos, la semana pasada sobre el crecimiento espiritual. Ahora, hermanos, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre la segunda parte, hermanos, de esta serie sobre el crecimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, pues yo les saludo, hermanos, como les digo, les manda saludos mi esposa, a mi familia. Gloria a Dios, hermanos. Así que vamos a seguir adelante, hermanos. Amén. Gozándonos con la palabra del Señor, aunque sea aquí a través, hermanos, de internet. Amén. Así que, hermanos, vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual número 2 de esta serie. Amén. Y vamos, hermanos, a usar, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y vamos a leerlo, hermanos, y mirar cómo nos dice la palabra del Señor allí. Segunda de Pedro, hermanos, el capítulo 3, versículo 15 y versículo 18, dice así: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos cangáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que resulta, hermanos, más difícil en la vida cristiana es el crecimiento espiritual. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nosotros, hermanos, nos convertimos a Cristo, hermanos, somos como niños. Como niños, hermanos, a quienes se les debe cuidar y alimentar, protegiéndoles, hermanos, de todo peligro. Porque, hermanos, si un niño no le cuidamos y no le alimentamos, hermano, su crecimiento se detendrá. No se desarrollará, hermanos, físicamente, hermanos, y poco a poco, hermanos, sus funciones vitales, hermano, irán teniendo, hermanos, problemas hasta que finalmente le sobrevendrá la muerte. En un niño espiritual, hermano, sucede lo mismo. Si no se alimenta y se protege, hermano, a través de la palabra de Dios, hermano, su crecimiento, hermano, y su desarrollo espiritual se detendrá. Sus funciones vitales, como son la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, etcétera, hermanos, comenzarán a menguar hasta que finalmente, hermano, el enemigo vuelva a señorearse sobre su vida, logrando, hermano, apartarlo de la iglesia. Y es allí, hermano, en donde le sobreviene la muerte espiritual. Pero, hermanos, no es la intención ahora en este día, hermanos, hablar de muerte, sino hablar de vida. Amén. Lo normal, hermanos, es que los niños se alimenten y que a través, hermano, del crecimiento que adquieren, hermano, sus cuerpos vayan generando anticuerpos, amén, que le protegen de las enfermedades físicas. Igualmente, hermano, los niños espirituales, hermano, que se alimentan correctamente, hermano, con todo buen alimento espiritual, hermanos,
que oran, que leen, que escudriñan las escrituras, hermano, que se congregan, etcétera y etcétera, se desarrollan, hermano, y generan también anticuerpos, hermano, como consecuencia, hermanos, de la implantación de la palabra de Dios en sus corazones. De manera, hermanos, que a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, no permitirán ni se apartarán, hermanos, del camino del Señor. Más bien seguirán creciendo continuamente. Amén, porque están alimentándose, hermano, con la palabra de Dios, con el alimento, hermano, espiritual. Yo quiero hablar, hermano, de varios puntos importantes, hermano, aquí sobre el crecimiento espiritual. Primeramente podemos ver que el nuevo nacimiento espiritual es cuando nosotros, hermano, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, por lo cual es importante que conozcamos los pasos, hermano, que se debe de seguir más adelante. En el libro de Colosenses, hermano, en el capítulo 4 y en el versículo 2, nos dice la palabra del Señor así, hermanos: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, hermanos, al convertirnos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Y como tenemos un nuevo nacimiento espiritual, a partir de ese momento, hermano, debemos alimentarnos espiritualmente. Amén. La vida cristiana, hermanos, déjeme decirle que no comienza con el hacer muchas actividades en la iglesia cuando tú apenas te conviertes a Cristo, sino la vida espiritual, hermano, para ti que has recibido a Cristo como tu Salvador, comienza al unirte a Cristo, hermano, y al unirte a Cristo mediante, hermano, la oración y mediante acción de gracias, hermano, que viene a ser el cordón, hermano, del ombligo, hermano, por el cual nos llega, hermano, el alimento primario de Dios. Esto es, hermano, la comunión íntima con nuestro Creador. Pero de ahí para adelante, hermanos, sigue algo. Sigue, hermano, el paso siguiente. El paso siguiente es alimento. Amén. En la primera plana, hermano, del alimento, hermanos, está, hermanos, la leche. Como nuestros primeros biberones, hermano, de leche espiritual. Y la segunda plana, hermano, está la papilla. ¿Qué es la papilla? Amén. O sea, es, hermanos, la que ya se come con cuchara, esos frasquitos, hermano, que los padres compran, hermano, por allá en las tiendas y que ya les empiezan a dar, hermano, a esos niños, hermano, con cuchara, hermano, y empiezan a alimentarse, hermano, con la papilla de varios sabores, de varias frutas, de varias verduras. Amén. Y el tercer, hermano, lugar está el alimento sólido. O sea, hermanos, que el alimento sólido es el que ya puedes comer tú mismo. Y luego, hermano, ir incorporando, hermano, todo aquello, amén, que alimente tu organismo espiritual. Primero quiero hablar, hermano, sobre escudriñar, leer las escrituras. Cuando comenzamos nosotros, hermano, a caminar en Cristo, es cuando comenzamos a leer las escrituras. En realidad, hermano, este es, hermano, el mayor e imprescindible sustento y alimento espiritual, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermano? Pues mire, si nosotros vamos a Josué, en el capítulo 1 y en el versículo 8, mire lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
O sea, hermanos, lo que podemos ver aquí, que la falta de conocimiento, hermano, o la ignorancia acerca, hermano, de la palabra de Dios, acerca de sus mandamientos divinos, es algo serio, hermanos. Puesto, hermano, que esto origina, hermano, graves problemas en nosotros, o sea, en nuestra vida cristiana. Y sobre todo, hermano, en nuestro crecimiento y en nuestra relación con el Señor. El leer, hermanos, el escudriñar constantemente, hermanos, la palabra de Dios nos instruye, hermanos, y nos hace crecer, hermano, en el camino recto, en el camino santo del Señor. Nos hace madurar espiritualmente. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, hermanos, hablando nuestro Señor Jesucristo, hermano, con sus discípulos, les dice algo, hermanos, importante, hermanos, para su crecimiento espiritual. La palabra del Señor Jesucristo hablando les dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí, hermano, puede ver usted, hermanos, la importancia, hermano, de escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hermano, allí vamos a encontrar, hermanos, las vitaminas, hermano. Amén. Cuando nosotros comamos, hermano, la palabra de Dios, hermano, allí vamos nosotros a crecer, a alimentar el hombre espiritual para que se ponga, hermano, fuerte, hermano, y produzca anticuerpos, hermano, para poder vencer, hermano, en toda cosa que le viene, amén, a su vida. Como predicadores, hermano, o como cristianos que hablamos de la palabra del Señor, todos nosotros debemos hablar, hermanos, de las Escrituras, pero debemos hacerlo, hermano, empleando, hermanos, la misma palabra. O sea, poniéndola, hermano, por sobre todas las cosas. El énfasis, hermano, debe ser la figura de Cristo. Y debe ser remarcando, hermano, que Jesucristo es el Señor. Y la única forma, hermano, que podemos hacerlo así es cuando nosotros conocemos las Escrituras. Cuando nosotros, hermano, hemos crecido, hermano, espiritualmente hasta la estatura que nosotros podemos, hermano, alimentar a otros, hermanos. Darles, hermano, el verdadero alimento. Dado, hermano, permanente el testimonio, hermanos, de la autoridad que ha sido dada, hermano, a través de su muerte y crucifixión y resurrección y ascensión de los cielos, hermano, para que allí, hermano, continúe desarrollando la tarea, hermanos, de abogado ante el Padre Celestial, hermano, intercediendo, hermano, por nuestras faltas y nuestros pecados. Hermano, que nosotros sepamos, hermanos, hablarle de estas palabras, hermano, amén, como es el Señor Jesucristo, que Él tiene su permanente testimonio, hermano, tiene autoridad, hermano, y que Él resucitó de entre los muertos, y que Él, hermano, es nuestro abogado, hermano, celestial, hermano. Todas estas cosas, hermano, son importantes, pero para esto debemos crecer, hermano, espiritualmente. También, hermanos, debemos de tomar conciencia de todo. Cuando nosotros estamos creciendo, hermano, espiritualmente, debemos tomar conciencia de todo, hermanos, amén, concerniente al crecimiento espiritual. En el libro de Romanos capítulo 14 y versículo 22, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: ¿tienes tú fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Qué importante es, hermano. Amén. Tener fe. Por eso dice allí como una pregunta: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, hermano, que debemos de tomar conciencia,
amén, de que todo acto, hermano, toda acción, hermano, y aún todo pensamiento, hermano, que sea contrario a la voluntad de Dios, hermano, todo aquello, hermano, que se contrapone, hermano, con sus leyes y estatutos, hermano, están dañando el testimonio. Que seamos conscientes, que tengamos conciencia de eso, hermanos, amén. De cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, saber, hermano, que todas esas cosas, hermano, que no son bien de parte de Dios, poder rechazarlas y poder alimentarnos del correcto alimento de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Si queremos nosotros, hermano, mantener comunicación, hermano, con nuestro Señor, debemos mantener, hermano, en todo momento, hermanos, una vida de santidad. Para que el Espíritu Santo, hermanos, pueda ejercer la acción transformadora, hermano, en nuestras vidas. Cuando, hermano, nosotros nos salimos de los propósitos de Dios, cuando abandonamos o simplemente nos apartamos, hermano, de la santidad que el Señor desea, hermanos, nosotros dañamos esta relación con Él. Y dañamos también así, hermano, su mismo templo. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos de tomar conciencia, hermanos, de todo acto, hermano, que nosotros hagamos cuando nosotros estamos en la etapa del crecimiento. Amén. También, hermano, nos enseña, hermano, que la palabra del Señor, hermano, enseña que cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hermano, fuimos salvos, amén. Y al ser salvos es con un propósito, hermanos, y debemos crecer también en ese propósito, amén. En Juan, hermano, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor así. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2 también, hermano, en el versículo 15, hermanos, la palabra del Señor nos dice así: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otras palabras, hermano, cuando hemos sido salvos, nosotros hemos sido hechos salvos para crecer, hermanos, y para creer, hermano, en las promesas del Señor y cumplir, hermano, con su voluntad, reflejando, hermano, nosotros su luz. Hemos sido llamados, hermano, para ser lumbreras de las naciones. Para ello, hermano, debemos estar llenos, hermanos, de Cristo, hermano, y saturados, hermano, del Espíritu Santo, hermano, amén, de manera, hermano, que hayamos sido modelos, hermano, y moldeados conforme a su magnificencia, hermano. Vendrán luchas, hermano, pruebas, no terrenales, hermano, sino espirituales. Y para eso, hermano, debemos de estar nosotros conscientes, hermano. Debemos estar preparados, hermano. Debemos haber crecido espiritualmente hasta la estatura que nosotros podamos defendernos, hermanos, de estas luchas, de estas pruebas, amén, espirituales que vienen a nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 12 nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Parece, hermanos, que la mayoría de la iglesia ha aprendido estas cosas, pero no sé verdaderamente si las ha aprendido o no. Porque no se dan cuenta, hermano, que cuando
vienen problemas entre un hermano y otro, empiezan a pelearse entre un hermano y otro, no sabiendo, hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si nosotros entendemos esto, que nuestra lucha no es contra la persona, amén, que está teniendo usted problemas. Es contra algo mayor, hermanos, que está tratando de que ustedes, hermano, estén en pelea, estén en conflictos, hermano. Aquí nos enseña muy bien la palabra del Señor, que nuestra lucha, que dice, es contra principados, amén, contra potestades, dice, y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hermano, con todo lo que es, hermano, del enemigo, es nuestra lucha, porque viene a poner eso en cada uno para que tengamos esas luchas, y debemos nosotros de haber crecido, hermano, espiritualmente, para poder entender estas cosas y decir, no, eso no es mi hermano, eso no es la persona, eso es algo mayor, amén, porque mi lucha no es contra carne y sangre, amén, y cuando yo aprendo eso, hermano, yo voy a vencer, amén. Debemos estar bien conscientes de esto, hermano, pues que vivimos en el mundo, hermanos, amén, y el príncipe de este mundo, hermano, es Satanás. El enemigo, hermano, de las almas, hermano, tratará, hermano, de vencernos, hermano, y es allí, hermano, donde se pondrán en acción los anticuerpos, hermano, espirituales que nosotros hemos generado, hermano, a través de este crecimiento en la palabra, en la fe y en la oración. Y así es como echaremos fuera, hermano, de nuestras vidas, hermano, al enemigo, y haremos vallados a nuestro alrededor cuando nosotros hemos crecido, hermano, espiritualmente, y cuando nosotros hemos generado anticuerpos. El cuerpo, hermano, cuando va creciendo, genera anticuerpos que son para defender, hermano, el cuerpo para que siga creciendo, hermanos, bien y sano, hermano. Cuando tú, hermano, te alimentas espiritualmente por medio de la palabra de Dios, por medio de todo lo que nos enseña la palabra del Señor, entonces vas a generar anticuerpos, que esos cuerpos van a salir y pelear por ti para que tú estés bien. Otro punto importante, hermanos, sobre el crecimiento espiritual es que tenemos nosotros una mente dependiente del Espíritu Santo. O sea, no somos nosotros, hermanos, sino es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y como mismo la palabra del Señor, hermano, en ocasiones, hablando Pablo, hermanos, a la iglesia, les dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10, la palabra del Señor, hermano, nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Notemos claramente qué es, hermano, lo que el apóstol Pablo aquí, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le dice. Una vez más, hermano, por lo demás, hermanos míos, les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, que nuestra fortaleza, hermanos, que nosotros tenemos, hermano, que sea en el poder de la fuerza de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y es, hermano, como nosotros vamos a vencer, hermanos. Una mente, hermanos, dependiente, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, es aquella, hermanos, que en la oración ocupa a su lugar primero, de preferencia y constante, hermanos. Depender, hermano, de Dios, depender del Señor, hermano, es orar, hermano, sin cesar, poniendo, hermano, nuestros propios deseos, hermano, en conjunción, hermano, juntos con los del Señor, enfrentando, hermano, de esta forma nuestras luchas en la seguridad de la ayuda del Señor, hermano, en la fuerza del Señor. Vendrán a su tiempo, hermano, vendrá su tiempo, y conforme las promesas dadas a su palabra, Dios nos dará la victoria, hermano.
nuestra fortaleza, hermano, en Cristo. Él nos ha dado, hermanos, libertad. Y esta libertad, hermanos, que nos ha dado, alcanza el alma y la vida espiritual, hermano. O sea, hermanos, hemos crecido, hermano, en el Señor. Amén. Y va a alcanzar, hermano, la estatura de crecimiento que Dios quiere que usted tenga. En Gálatas capítulo 5 y en el versículo 1, hermanos, la palabra del Señor nos dice así, mire. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y así, hermanos, serviremos, hermano, en libertad. Amén. Con seguridad, hermano, de que el Señor nos sostiene con su mano y su justicia de poder, hermano. Dijimos nosotros anteriormente, hermano, que vendrán luchas, amén, que vendrán tentaciones, pero estaremos fortalecidos, hermano, en la palabra de Dios. Y es, hermano, la palabra misma, hermano, que nos dice allí en Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Así, hermanos, venceremos, así obtendremos la bendición, hermanos. La bendición, hermano, no está, déjeme decirle, en lo que no tiene tentación, sino, hermano, que es para el que sufre y el que vence, hermanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermano, sufrió y padeció, hermano, las tentaciones y los ataques contra sí mismo. Él fue tentado, hermano, en el desierto. Lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Si usted quiere leerlo, hermano, después usted puede saber ahí, hermanos. Pero él fue por fortalecido en la palabra, hermano, y venció al enemigo. Así quiere, hermano, Dios que nosotros seamos fortalecidos, que hayamos crecido, hermano, en la palabra, para que nosotros podamos vencer, hermano, todas las cosas que vienen contra nosotros. O sea, hermano, tenemos que crecer, no tenemos que seguir igual, tenemos que crecer, hermano, espiritualmente, hermano. Amén. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos crecer, no nos podemos quedar así. Para concluir, hermano, quiero hablar algo importante. Debemos nosotros, hermano, nutrirnos de la palabra para crecer y desarrollar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Debemos, hermano, fortalecernos en la fe para resistir las tentaciones y ataques, hermano, del enemigo. Debemos ser conscientes, hermano, de que las bendiciones, hermano, no siempre vienen con gozo. O sea, hermano, qué fácil es esperar todas las bendiciones, que no tengamos ningún problema, hermano. No, hermanos, las bendiciones muchas veces, hermano, vienen, hermano, con tribulaciones, amén, y no siempre vienen con gozo, pero al final de ellos, hermano, nosotros tenemos la victoria. Amén. Así que estas bendiciones no siempre vienen con gozo, por el contrario, hermano, la mayoría de las veces, hermano, están acompañadas de pruebas, de luchas, de dificultades. Pero se produce, hermano, el gozo luego, hermanos, de obtener la victoria. El gozo, hermano, es, hermanos, por la bendición misma, pero será mayor aún porque hemos, hermano, nosotros perseverado en la oración. Nos hemos nosotros fortalecido en la palabra de Dios. Hemos resistido a Satanás. Hemos vencido, hermanos. Amén. El gozo, hermano, y la palabra, hermanos, de haber conocido a Cristo, hermano, por medio de la fe, de disfrutar, hermanos, la libertad física y espiritual, hermano,
que Él nos da debe, hermanos, estimularnos, debe a nosotros empujarnos, hermano, a continuar, hermanos, de victoria en victoria, hermano, hasta el fin, hermano, hasta que estemos nosotros, hermano, en la misma presencia del Señor, hermano. Así que, hermanos, nosotros, hermanos, debemos crecer espiritualmente para tener la victoria, hermanos, porque no podemos estar débiles, hermano. Amén. No podemos ser los mismos, hermano. Amén. De antes. No podemos ser niños, hermano, niños espirituales. Amén. Tenemos, hermano, que crecer. Amén. En toda área en nuestras vidas hasta llegar, hermano, a ser un varón, hermano, maduro, completo, hermano, que podamos nosotros, hermano, también ayudar a otros a crecer, hermano, espiritualmente. Así que qué importante, hermano, es el crecimiento espiritual. Así como es importante, hermano, el crecimiento de un niño, hermano, cuando apenas nace, hermanos, podemos ver, hermanos, nosotros, hermano, todo lo que se tiene que hacer para que ese niño empiece a crecer fuerte y sano, hermanos. Lo podemos ver los que somos padres, que hemos tenido hijos, las que son madres y tienen hijos, pueden ver cómo desde que nace el niño se debe empezar a alimentar, hermano, amén, para que pueda crecer sano y pueda tener anticuerpos, hermano, para todas las enfermedades y cosas que vienen. Así, hermanos, el bebé espiritual cuando recién nace, también, hermano, debe alimentarse espiritualmente para que crezca, empieza a crecer, hermano. Amén. Como dice, hermanos, la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro, amén. Desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis, dice, y tengáis salvación. ¿Por medio de qué? Dice la leche. La leche espiritual es, hermano, para el niño espiritual, para el que nace de nuevo, es la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, en esta mañana, hermano, por este mensaje, hermanos. Espero haya sido de bendición para tu vida y tú te goces con este mensaje y lo pongas por obra en tu vida, que no seas, hermano, como dice el apóstol Pablo y como reprende al apóstol Pablo a una de las iglesias, a uno de los hermanos, y les dice: ustedes ya deberían de ser maestros, pero tengo que volver a las primeras rutinarias, a volver a darle lechita. No, hermano, que nosotros seamos capaces ya de comer el alimento sólido, hermano, para que nos fortalezca, hermanos, y poder seguir adelante. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, hermano. Yo le doy gracias al Señor por poderme haber una vez más conectado aquí con cada uno de ustedes, hermano, por medio de internet. Amén. Sea de bendición esta palabra para sus vidas, hermano, y ponerla por obra, hermanos, para que haga efecto, hermanos, amén, en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Así que, hermanos, antes de despedirnos, hermano, vamos a orar, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, haber compartido, Señor, esta palabra. Y, Señor, que podamos ponerla por obra para nuestras vidas, para que podamos, Señor, siempre seguir creciendo adelante y ser victoriosos, Señor, estar fortalecidos, Señor, espiritualmente. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, como siempre acostumbramos, hermanos. Amén. Gloria a Dios por cada una de las necesidades, hermano. Así que si usted tiene una necesidad allí en este momento, usted póngala delante del Señor y vamos a orar, hermano, todos juntos. Amén. Amén, para gloria y honra del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora. Y una vez más, Señor, ponemos, Señor, estas necesidades, Señor, delante de ti. Tú conoces, Señor, las necesidades de tu pueblo. Yo te pido, Señor, por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, que se encuentran delicados de salud, Señor. Tú tócalos, Señor, tú sánalos, levántalos.
Señor, fortalécelos, Señor. Por aquellos, Señor, que se encuentran en necesidad, cualquier necesidad tú la conoces, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, y yo te pido, Señor, que tú les des la victoria. Por todas las familias, Señor, por los hijos, Señor, por todo, Señor, por todas estas cosas, Señor, que están pasando, Señor. Y yo te pido que tú obres, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias y te doy toda la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Me despido una vez más de ustedes y hasta la otra. Para el otro domingo vamos a seguir hablando, amén, sobre el crecimiento espiritual, amén. Que Dios les bendiga.